Hola mundo, ¿cómo están? Estoy súper emocionada por estar aquí una vez más en su podcast favoritos. Pues estoy muy feliz y ya comenzamos el año y pues agradezco mucho que estén una vez más aquí en Exclusivas por el Planeta, en donde más en Exclusivas Tlaxcala. Estoy muy feliz y emocionada por estar aquí con ustedes. Recuerden, soy Hilda Margarita Castro Cuamatzi, su científica ambiental de cabecera y activista climática favorita. Espero que pudieran disfrutar las cápsulas que dejamos o que creamos con mucho cariño el año pasado, en donde hablamos sobre los arbolitos, sobre el enomotita y muchísimos temas interesantes. Y sería fantástico que pudieran compartir y en la caja de comentarios escribir, pues, qué otros temas les interesan saber para que pueda investigar o que podamos traer algunos investigadores que puedan aclararnos esas dudas. Pues bueno, un tema que vamos a hablar hoy y que estoy súper, súper emocionada. ¿Por qué? Porque es un tema que me hace recordar a mis abuelitos, a mi abuelito Anastasio y a mi abuelita Alicia, que Dios los tenga en su santa gloria, pues ya fallecieron. Y pues me acuerdo cuando era más pequeñita, me acuerdo que mi abuelito le decía a mi mamá de, oye, mira, ve cómo está la luna, cómo está posicionada, cómo está el viento, las nubes, si estaban aborregadas, etcétera. Yo no entendía muy bien. ¿Por qué? Porque él hacía sus anotaciones en el calendario, en su libretita, sobre las cabañuelas. Así que hoy vamos a hablar de este súper tema muy, muy interesante. ¿Y ustedes han escuchado de ese tema? Cuéntenme, escríbalo. Sí, no, si sus abuelitos, tienen esta práctica, son cabañuelistas, que ese es el concepto, ¿no? Que quienes se dedican a esto. Y pues vamos a hablar un poco al respecto, qué es, qué no es, si hay investigaciones al respecto o no. Y pues también les quiero hacer una invitación, que pues en este mes de enero hagamos este reto, que podamos hacer estas anotaciones de cómo está, ¿no? El tiempo atmosférico y podamos ver si se puede contrastar con lo que ocurre en la realidad y que hay algunas tesis de licenciatura, etcétera, que de diferentes universidades en las cuales me baso en la información que hoy les voy a compartir, pues que se hicieron esa pregunta, ¿es cierto o no es cierto? Puede ser científico, es pseudociencia, etcétera. Pues vamos a hablar un poco al respecto. Pues ahora sí vamos a comenzar con esto. Y antes que comencemos, pues quiero definir bien algunos puntos, ¿no? Porque es muy diferente el concepto de clima y el concepto de tiempo atmosférico, ¿no? Entonces, esos son temas súper diferentes, son conceptos que no son sinónimos y que es necesario porque a lo largo de este podcast vamos a estar hablando de estos 2 conceptos. Entonces, ¿qué es el tiempo atmosférico? El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado, ¿no? Y que lo podemos describir, observando algunas situaciones bien puntuales, por ejemplo, los factores del tiempo. También podemos ¿cómo vamos a ver estos factores del tiempo? A través de la presión barométrica, la temperatura, la humedad, el viento y algunas propiedades del viento, ¿no? Por ejemplo, si su dirección, ¿no? Si etcétera. Otro punto importante tiene que ver con la nubosidad, los factores meteorológicos, perdón, factores especiales y también algunos eventos, o estos eventos, de meteoros, ¿no? Por ejemplo, si hay una lluvia, los rayos, etcétera. La composición del aire, por ejemplo, si hay polvo, hay humo, los vapores, gases, algunas partículas orgánicas y también puede ser la radioactividad, la electricidad, atmosférica, la presión atmosférica, ¿no? Básicamente, el tiempo atmosférico es el aquí y el ahora, ¿no? El día al día, lo que muchas veces, pues, podemos tener estas características. ¿Y qué observamos? Y en este sentido, el clima es un proceso más a largo plazo. Imaginémonos que a lo largo de 100 años, por ejemplo, bueno, que en realidad son 30 años para definir el clima de un lugar, vamos haciendo estas anotaciones, ¿no? Entonces, vamos haciendo estas anotaciones, ¿no? Estas anotaciones de lo que vimos en el tiempo atmosférico, o sea, todos los días, ¿no? Para eso tenemos las estaciones meteorológicas, ¿no? Donde todo esto se sistematiza, se anotan y etcétera. En este caso, ¿por qué menciono esto? Porque el clima de un lugar se va a definir a través de este conjunto de valores que son como normales, por así decirlo, y que se van a obtener a través de una serie de al menos 30 años de estos datos del tiempo atmosférico y que van a describir el estado medio de la atmósfera en dicho lugar.
lo que les comentaba, ¿no? A lo largo de 100 años, anotamos diariamente el valor de los factores del tiempo, por ejemplo, nubosidad, meteoro, y esta cifra, por así decirlo, ¿no? Sacamos su promedio y ya después de estos 30 años o 100 años en este ejemplo que les daba, pues ya decimos, pues este es el clima de este lugar. Por eso cuando hablamos de cambio climático, mencionamos que es que es el cambio que ocurrió en la temperatura promedio mundial, ¿no? Que algo ya muy designado, que entonces ahí sí ya decimos, y no es en algo muy específico, que a veces tenemos este error, ¿no? Decimos, vemos que va a ocurrir tenemos este error, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, que decimos, vean cómo está cambiando el clima. Que sí ocurre, ¿no? Porque está cambiando esta temperatura promedio mundial y en varios sitios, y México es muy vulnerable en este sentido, pero no es necesariamente hablar de cambio climático cuando es algo muy puntual de un día, no es decir, porque hoy llovió. No, puede haber otros factores que hicieron que lloviera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí quería que antes de que habláramos sobre las cabañuelas, hacer este gran paréntesis para que pudiéramos entender que el tiempo atmosférico es algo bien puntual, que puede ser un día de clima, es algo ya más determinado y que ya ha sido, pues, es más como estable, es como si fuera el clima normal, por así decirlo o, por así decirlo, son este conjunto de valores normales en un lugar. Ahora sí, ¿por qué vamos a hablar de las cabañuelas? Porque pues estamos en enero del 2025 y que en especial en México y en América Latina, en esta práctica que se hace habitualmente en enero. En otras partes del mundo se pueden hacer en diciembre, se hacen también en enero o en agosto. Pero, ¿por qué se hace esto? Pues bueno, la humanidad, desde que es humanidad, por así decirlo, desde tiempos inmemoriales, ha tenido esta afinidad de tener de poder predecir, ¿no? Siempre ha querido hacer esto. Y la predicción de los procesos meteorológicos ha llamado, como les decía, siempre la atención. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha querido tener un beneficio, no decir, bueno, si sé que va a llover en un mes, entonces me voy a preparar para poder hacer que mi tierra esté adecuada, ya tenga todos los elementos para que cuando caiga esta lluvia, pues pueda tener ya la semilla. O si sé que dentro de un mes o 2 meses va a haber una época de sequía, pues tomar las medidas adecuadas. Y además, para evitar alguna catástrofe, ¿no? Entonces, esto siempre ha estado muy como inherente a la humanidad, querer saber esto, predecir. Y entonces, esta inquietud de los humanos ha hecho que se elaboren varios métodos, ¿no? Estos métodos ha sido a través de la observación, a través de ver los cambios atmosféricos, astronómicos, ¿no? Ver la estrella, la luna, etcétera, y también la biosfera, ¿no? ¿Y para qué? Para poder predecir. En ese sentido, les voy a mencionar algunas antiguas civilizaciones que se destacaron en estos procesos de predicción. Por ejemplo, y también en este sentido pudieron elaborar calendarios o hacer estas correlaciones de lo que ellos observaban y que observaban pues estos fenómenos atmosféricos, el comportamiento de animales, el movimiento de diferentes astros y también veían estos fenómenos meteorológicos, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema bien interesante que también no solamente para la predicción veían cómo estaban las nubes, el cielo, las estrellas, etcétera, sino también los comportamientos de los animales. Y que creo que por eso les decía de este reto, ¿no? Porque muchas veces hemos perdido esta capacidad no solo de asombro, sino de observar mi entorno y poderlo entender. Y que si lo pudiéramos observar, créanme que podríamos ser más empáticos con nosotros mismos y con la naturaleza, porque observaríamos que están cambiando algunos procesos. En este sentido, ¿cuáles han sido desde la antigüedad, pues que tuvieron esta dedicación de hacer estas predicciones a través para poder saber estos procesos meteorológicos? Pues estaba, por ejemplo, en el antiguo Egipto. Ellos, por ejemplo, observaban cuando ocurría la crecida anual del Nilo y vieron que había una relación con la aparición de la estrella Sirio o Canícula, por ejemplo, ¿no? Ellos observaban. También lo hacían en Mesopotamia, en Babilonia, los chinos y los griegos. Los griegos también hacían este tipo de predicciones, pero lo asociaban un poco a la mitología, también a las supersticiones y también al conocimiento de las observaciones que ellos hacían.
Estas predicciones también los hacían los romanos, etcétera. Pero ya entrados en el siglo XVI y XVII, pues ya comienza la meteorología moderna, ya no solamente era la observación que teníamos, sino ya teníamos algunos instrumentos para medir algunas características o factores que nos hacían que pudiéramos saber cuál era el clima de un lugar y, por supuesto, cuál iba a ser el tiempo atmosférico. Entonces, en este sentido, se tenía ya el barómetro creado por Torricelli, el termómetro, el telescopio. También se empezaron a conocer algunas teorías, por ejemplo, se sabía ya el movimiento independiente de las masas de aire, se tenían ya mapas más precisos, ¿no? Y también en este momento se desarrolla la teoría de circulación general inducida por George Hadley. Ahora sí, para decir, bueno, Hilda, ¿por qué nos das toda esta introducción? Pues para saber que esto de las cabañuelas no es algo como muy reciente, por así decirlo, y que ustedes van a decir, bueno, y que muchos se preguntan, bueno, ¿ya lo tenían nuestros antepasados antes de la llegada de los españoles o cuando llegaron los españoles nos enseñaron esto? Si se dan cuenta, pues es desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, este sentido de la humanidad de tratar de predecir, pues lo llevó a observar, a desarrollar herramientas. ¿Por qué? Porque si sabías esto te iba a permitir, pues, tomar las decisiones, por ejemplo, agrícola y, por supuesto, garantizar tu sobrevivencia y comer, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante. Pero ahora sí, ¿qué son las cabañuelas? Coméntenos para ustedes, ¿qué son las cabañuelas? ¿Qué les suena? ¿Qué tiene que ver con esto? Pues, bueno, las cabañuelas, de acuerdo a la Real Academia, nos dice que es este cálculo popular basado en las observaciones de los cambios atmosféricos en los 12, 18 o 24 primeros días de enero o de agosto para pronosticar el tiempo durante cada uno de los meses del mismo año o del siguiente. Eso fue bien interesante, porque ahorita les voy a explicar quiénes ven en agosto y quiénes en enero, que aquí en México, pues nuestra práctica común es en enero. En este sentido, ¿de dónde viene o de dónde procede esto? Pues bueno, de acuerdo a algunas investigaciones que realicé y que se realizó por la Universidad de Murcia, nos menciona que la procedencia de las cabañuelas tiene que ver este concepto, por ejemplo, se basa de la fiesta judía de las tabernáculas y que tabernáculos, perdón, y que se utilizaban unas como cabañas que se construían unas cabañas para que pudieran realizarse estas predicciones meteorológicas y que en estas cabañas ellos pudieran realizar estos procesos de predicción a través de la observación. Y que se cree que por eso se incorpora, pues, ya después en México, ¿no?, esta práctica. Pero también en este sentido, también se cree que proviene del norte de Europa, cuando los vikingos construían pequeñas cabañas para la observación del tiempo de ciertos días en concreto, ¿no? Pero ahorita voy a ahondar un poquito más al respecto, pues, qué son las cabañuelas, pero, por ejemplo, para la cultura maya, ¿no? Y etcétera. Entonces, como vemos, las cabañuelas están en este sentido, en diferentes culturas o países o etcétera. Pero en el caso de España, las cabañuelas se miden en agosto, del 1 al 24 de agosto. ¿Cómo es que se miden? Por ejemplo, el 1 de agosto va a ser el mes de agosto. El 2 de agosto va a ser asignado para el mes de septiembre. El 3 de agosto va a ser para el mes de octubre y así sucesivamente. Recordemos que en este sentido las cabañuelas que tienen que ver con este cálculo popular que hacemos a través de las observaciones, cada uno de los días va a representar el clima, por así decirlo, de un mes en específico, ¿no? Entonces, por eso las cabañuelas, en el caso de España, es como lo estoy marcando en este momento, porque más adelante les voy a comentar cómo es la práctica en la cultura maya, que es diferente, completamente diferente, y que tiene que ver un poco con la práctica actual que hacemos, porque de la cultura maya pasó a los aztecas y después hubo una mezcla ahí con el tema de cuando llega los españoles a México o a la Nueva España en este sentido, pues se hace una mezcla de conocimientos o de cosmovisiones, ¿no? Entonces, pero les voy a comentar cómo se hace en España, que en este sentido es como lo que muchas veces cuando buscamos qué son las cabañuelas sale el caso de España.
Ahora sí, entonces lo que les decía, el 1 de agosto, pues va a estar designado para agosto, para el mes de agosto, el 2 de agosto va a ser para septiembre, el 3 de agosto para octubre, el 4 de agosto para noviembre, el 5 diciembre, el 6 para enero del próximo año, y así sucesivamente. Entonces llegamos hasta el día 12 de agosto, que sería julio del próximo año, ¿no? El año que viene. Y en ese sentido, y luego va de regreso, ¿no? Este retorno. Ahora, el 13 de agosto va a ser de nuevo para julio, el 14 de agosto va a ser para junio, el 15 de agosto va a ser para mayo y así sucesivamente para volver a llegar al día 24 del mes de agosto y que volvería a ser como lo que designa para qué va a ocurrir en agosto de ese año, ¿no? Entonces, se dan cuenta, en el caso de España, podría predecir los últimos meses de ese año y los próximos 6 meses, ¿no? Que para mí fue un caos en mi cerebro porque en México tenemos otra tradición, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los factores que pues se tienen que medir básicamente para poder saber cómo va a estar el clima de todo este año? Pues se observan principalmente la nubosidad, por ejemplo, en España. Y por ejemplo, ellos que observan, pues si el día está nublado, por ejemplo, quiere decir que va a llover más de lo normal, por ejemplo. Y si el día está soleado, debemos fijarnos en la temperatura del día. Otra cosa que se toma en cuenta es la temperatura, ¿no? Si el día es más caluroso de lo normal, si presenta una temperatura habitual o no, si está por encima o por debajo de la temperatura que se considera normal, si presenta una lluvia o no, o si, etcétera, ¿no? Son algunas de las características que se anotan. Si quieres saber más de las cabañuelas, en el caso de España, te invito a que leas la tesis de José Javier Fernández de la Universidad de Murcia. Y pues ahora sí vamos a ver el caso de México, qué son las cabañuelas y en específico les voy a explicar el caso de la cultura maya, que es como lo más cercano a lo que hacemos a la realidad, por ejemplo, aquí en Tlaxcala o en el centro del país, y que en este caso es muy interesante y que te invito a que puedas consultar la tesis de Miguel Ángel Catcoyi de la Universidad de Quintana Roo, ¿no? Entonces, toda la información que les voy a compartir, pues la saqué de esta tesis de investigación y que está de verdad muy, muy interesante. Bueno, pues en específico para la cultura maya no se define como cabañuela, sino la palabra para esta práctica que tiene que ver con la predicción se llama Hokkin maya. Espero pronunciarlo bien y si no, por favor, compártanme y díganme, Hilda, así no se lee, porque traté de investigar quién podría decirme cómo se lee correctamente, pero se escribe XWK a un espacio, K, una apóstrofe, I con tilde, I latina y con con tilde, una I latina seguida por una N. Entonces, Hokkin. Espero haberlo pronunciado bien, si no, pues bueno, a eso me refiero, ¿no? A esta práctica. La palabra Hokkin está compuesto por palabras mayas. En este sentido, Hok tiene que ver con contar o leer, se puede traducir como contar o leer, y kin tiene que ver con sol, tiempo, día. Entonces, se trataría de la palabra como se podría decir que esta palabra significa contar, leer el tiempo o los días, ¿no? Que es muy semejante a lo que se hace en las cabañuelas. Así que en este sentido, el joaquín maya o las cabañuelas maya tiene que ver con un conocimiento empírico que forma parte, por supuesto, de la cosmovisión de las sociedades históricas mayas que persisten en la actualidad. Y en este sentido, es un sistema utilizado para pronosticar el tiempo meteorológico que prevalece a lo largo de estos años y durante muchísimo tiempo ha prevalecido. ¿Y para qué es este sistema? Pues es un sistema por el cual los campesinos se rigen para poder crear tanto sus calendarios como también tomar estas decisiones para los temas agrícolas y también ellos lo utilizan como si fuera un almanaque para la planeación de la agricultura que van a tener y tener esta organización de fechas y de actividades relacionadas con la milpa en este sentido. Y ellos a través de estas observaciones, a través del Jokim,
que espero pronunciarlo bien, ellos van a poder definir, por ejemplo, cuándo es la época de que hay que hacer la quema, cuál es la época de la siembra, las cosechas, determinar el uso y manejo de alguna semilla, los rituales, la ceremonia. Entonces, esta práctica que podría ser las cabañuelas mayas, o Hokkien maya, tiene que ver con eso. Y si nos damos cuenta, es una práctica muy, muy importante para ellos. Y en este sentido, los mayas de la península Yucatán, pues predicen el clima a través del Hokkien de largo, mediano y corto plazo, y que para poder afinar esta predicción a largo plazo, tienen que hacerse algunas otras observaciones. En este sentido, para las cabañuelas mayas, por así decirlo, tenemos que hacer 4 grandes series de observaciones, porque no es solamente que yo diga, bueno, por ejemplo, hoy es 14, ¿no? De enero, o 15 de enero, 16 de enero, pues tiene que ver con tal mes del año. No, se tienen que hacer observaciones a lo largo de todo el mes de enero. Tienes que apuntar en una libreta y tener esta capacidad de observación y también de ver, bueno, cómo está el viento, cómo está la nube, cómo está el sol, si el sol tiene alguna particularidad, ¿no? Qué tipo de nubes tenemos y también para afinar estas observaciones y para poder hacer estas predicciones a lo largo del año, también tenemos que tener conocimientos bien puntuales sobre la flora, sobre la biodiversidad de manera general, ¿no? Que puede ser la flora, la fauna, también los comportamientos de los cenotes, ¿no? Es bien interesante. Les invito a que lean esta tesis porque ahí nos muestra cómo esta cosmovisión hace que se tenga muchísima, pues, esta gran empatía con tu entorno y además hasta para hacer estas predicciones o para comenzar a hacer las cabañuelas, hay un ritual o una ceremonia previa, ¿no? Entonces, ahorita les voy a comentar. Por ejemplo, para que se pueda hacer este Hokkien, ¿no? Tenemos que hacer una ceremonia o una ofrenda. Obviamente va a empezar el 1 de enero porque es cuando en enero se hace todas estas observaciones para poder hacer las predicciones de todo el año. Entonces, desde el 1 de enero tenemos que hacer esta ofrenda y que básicamente consiste en zacap. El zacap es esta bebida ritual maya que está hecha a base de granos de maíz cocido y endulzado con miel. Entonces, esta ofrenda o esta bebida que vamos a ofrendar, ¿no? Este zacap, pues se va a ofrendar a un dios y también se va a ofrendar también a un Yub-Si-Lo-Ob, que son estos seres sobrehumanos que se encargan de cuidar a las personas en todo momento cuando el campesino se encuentra laborando y está aquí en la milpa, ¿no? Son estos seres que van a proteger al campesino y que van a hacer que todo lo que él haga en este proceso, pues esté bien, ¿no? Que no haya alguna serpiente o que no haya alguna eventualidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces se va a colocar se va a colocar en el hogar, ¿no? Este zacap o en la milpa, y justo antes de iniciar el pronóstico del clima para los próximos meses, ¿no? Entonces se hace el 1 de enero. Terminando el pronóstico, que es el 31 de enero, nuevamente se va a colocar esta jícara con este zacap, que es esta bebida ritual, para poder agradecer a las deidades, a Dios, etcétera, por permitir y ayudarles a tomar todas estas observaciones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es bien interesante porque no solamente es un proceso de decir, ya observé, anoté y listo, ¿no? Tiene todo un proceso y todo pues todo un proceso o un ritual. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo serían estas cabañuelas mayas. No, pues bueno, estamos otra vez en enero, ¿no? Los primeros días de enero, ya se hizo el ritual. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer nuestras observaciones en 4 series. La primera serie, que es un Hualapach o primera serie, va a ser del 1 de enero al 12 de enero. Entonces, vamos a hacer todas estas observaciones de lo que habíamos dicho, ¿no? De estos factores meteorológicos, ¿no? El sol, cómo está el sol, la nube, la temperatura, todo, ¿no? Todas estas generalidades del tiempo atmosférico.
Entonces, el 1 de enero va a ser lo correspondiente a enero, el 2 de enero va a ser lo correspondiente a lo que va a ocurrir en febrero, el 3 de enero va a ser lo que va a ocurrir en marzo, así sucesivamente hasta llegar al 12 de enero, que sería diciembre. Entonces, esa es la primera serie. La segunda serie que se va a leer, que va a ser en un sentido al revés, va a ser el Cahualapach o segunda serie. En ese sentido, el 13 de enero va a ser lo del mes de diciembre, el 14 de enero el clima para noviembre, el 15 de enero el clima de noviembre, así sucesivamente hasta llegar al 24 de enero, ¿no? Entonces vamos a tener primera serie, segunda serie. La tercera serie va a ser el Osh Ulapach y que se va a encontrar del 25 de enero al 30 de enero y se va a contar 2 meses por día. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el 25 de enero vamos a observar lo que va a ocurrir tanto en enero y febrero, el 26 de enero lo que va a ocurrir en marzo a abril, el 27 de enero lo que va a ocurrir en mayo y junio, el 28 de enero, julio, agosto, 29 de enero, septiembre, octubre y el 29 de enero va a ser lo de septiembre a octubre y 30 de enero, noviembre y diciembre. Y nos falta la cuarta serie, ¿no? O sea, la cuarta serie es la que nos falta y que en este sentido va a ser el día 31. Ahora sí, el Can Ulapach o cuarta serie va a ser el 31 de enero, pero ahora va a ser por horas. No sé si han escuchado eso de, es por días y que por horas, pues ahora viene por horas, que es lo que va a permitir afinar más nuestras observaciones. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, se considera un mes por hora y se lee desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche y equivaldría a enero a diciembre. ¿Cómo sería? De 6 a 7 horas va a ser enero, de 7 a 8 horas febrero, de 8 a 9 marzo, de 9 a 10 abril, de 10 a 11 mayo, de 11 a 12 junio y así sucesivamente hasta llegar a las 6 de la tarde. Entonces, si nos damos cuenta, las cabañuelas es un proceso bien interesante, esta cosmovisión nos va a permitir y todo este conocimiento que estamos teniendo de las observaciones no solo va a ser de algo muy puntual, de una observación que tuvimos, ¿no? Sino van a ser 4 observaciones, ¿no? Estas 4 series. Entonces, si nos damos cuenta, los meses se han leído 4 veces, ¿no? Por así decirlo. Y para tener un pronóstico del clima se procede a hacer un resumen para cada mes. Entonces, vamos a analizar el tiempo atmosférico que predominó para cada uno de los 12 meses, ¿no? Entonces, vamos a tener 4 observaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos la primera observación, por ejemplo, pues vimos que nuestro día estaba sereno, hubo sereno, ¿no? Hubo lluvia, hubo este tipo de nubes, el sol estaba así. Luego, nuestra segunda observación también hubo sereno y estuvo nublado, pero estuvo seco, ¿no? O sea, no hubo una gran humedad relativa. En la tercera observación vimos, por ejemplo, que estuvo el solecito, no hubo sol, pero hubo mucha humedad. Y así, ¿no? Tenemos nuestras 4 observaciones. Entonces, cuando hacemos este resumen, por así decirlo, o observamos todo esto, pues vamos a hacer como un resumen y vamos a tener una generalidad más precisa. Entonces podemos decir, bueno, pues vendrá un mes húmedo con lluvias y con interrupciones de sol con periodos de sequía. No, es como un ejemplo muy, muy, muy sencillo en este sentido. Pero en esta práctica de las cabañuelas mayas, o Hokkien, es bien interesante porque a través de este proceso de observaciones, etcétera, se hace un Hokkien de largo, mediano y corto plazo, ¿no? O sea, no es solamente lo que observamos el mes de enero, sino se hacen otras observaciones para poder afinar este pronóstico que vamos a tener a lo largo del año. Y estas observaciones para afinar este pronóstico que va a ser a largo plazo, tenemos que hacer este pronóstico a través de observaciones, por ejemplo, a través del comportamiento de los animales o a través de qué observamos en las plantas. Y eso nos va a permitir afinar algo más a mediano o corto plazo, porque si sabemos a largo plazo, de acuerdo a lo que nos dice enero, no decimos, bueno, noviembre va a ser así, ¿no? Porque en nuestras 4 observaciones vimos esto. Pero también a lo largo del año puede ir modificándose porque observamos algunas cuestiones o comportamientos en la naturaleza y eso nos va a permitir afinar.
Entonces, si ya nos dimos cuenta, tenemos estas 4 grandes series de observación. Pero para poder afinarlo, se tiene un proceso diferente. O sea, para tener este pronóstico, se tiene que hacer una afinación de todo lo que observamos en el mes de enero. Para esto, se recurre al Hokim de mediano plazo. ¿Esto cómo es? Pues bueno, son este afinamiento del pronóstico de largo plazo y se llama así ya que el clima pronosticado se espera en fechas venideras sin tener una temporalidad exacta. Y básicamente tiene que ver no loco lo que observamos en el mes de enero y con todos estos, y todo lo que observamos en los diferentes días de este mes de enero, sino tiene que ver con las observaciones que se incluyen algunos comportamientos de animales en específico. Y ahorita voy a citar algunos ejemplos. ¿Cuáles son los animales que la cultura maya pues tiene esta predicción, bueno, no predicción, pero sino como que s tienen esta particularidad de observarlos de manera más puntual para poder hacer este afinamiento del pronóstico? Tiene que ver con la ardilla, la tortuga, por ejemplo, en el caso de las aves, tiene que ver con la torcaza, la calandria, el ruiseñor. En el caso de los árboles, pues tiene que ver con el cedro, la ceiba, los flamboyanes, por ejemplo, algunos fenómenos meteorológicos como el elón, el chen y el altón chac, por ejemplo. En el caso del elón, pues son estas iridiscencias solares que suelen aparecer en el cielo, que son como estas manchas de colores que se observan en las cercanías, por ejemplo, de la luna, que en algún momento las hemos observado, ¿no? Está como la luna y se ve como este rayito, como estos rayitos, pero se ve como si fuera un arco iris o algo así, ¿no? Si no, en su buscador de preferencia coloquen esa palabra y van a surgirles varias imágenes. Pero para la cultura maya, ¿qué nos indica esto? Pues nos indica que está asociado a un augurio de los dioses que está asociado a la presencia de enfermedades o eventos naturales graves, ¿no? O sea, es como un malo augurio, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nos damos cuenta, no es esto no solamente fue del mes de enero que ocurrió en ese mes, sino que a lo largo del año, pues em, algunas cosas que observamos nos van a permitir tener esta práctica de predicción. En el caso de algún árbol, por ejemplo, ¿qué es lo que se observa en la ceiba? Pues la ceiba es el árbol sagrado de los mayas y si este árbol, por ejemplo, no florece ni da frutos en los meses de enero y febrero, ¿esto qué va a indicar? Pues va a indicar que la temporada de lluvia será mala, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esta observación en el caso de la ceiba, pues va a permitir afinar lo que ya habíamos observado para la época de lluvias, por ejemplo, ¿no? Y que por eso es muy importante y por eso se complementan las de largo, mediano y corto plazo. En este sentido, estas observaciones para hacer un pronóstico mejor o más fino. En el caso, por ejemplo, de las aves, en el caso de las calandrias, vamos a observar el tamaño del nido que hacen las calandrias y eso va a permitir ver cuánto va a ser la duración, por ejemplo, del clima. En el caso de los nidos, por ejemplo, si observamos que el nido está hecho con hojas hojas verdes, no todo el nido está hecho con hojas verdes, esto nos va a indicar que va a haber una época de sequía. En el caso de que si los nidos no tienen estas incrustaciones de hojas verdes y son totalmente hoja seca, va a ser, nos indica que va a haber días intensos de humedad. Pero, ¿qué tal si nuestro nido es pequeño o es grande o etcétera? ¿Esto qué nos va a hacer? Pues nos va a permitir que nos marca el tamaño del nido, nos marca la duración y también si va a haber esta duración larga o corta del clima pronosticado previamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es bien interesante y cómo esta cosmovisión que se tiene de las cabañuelas mayas, pues nos va a permitir tener esta afinidad, ¿no? Y pues en este sentido, para terminar el tema de las cabañuelas, vimos que para Europa o en el caso de España, para ellos, cómo hacen este proceso de las cabañuelas. Lo último que les conté son las cabañuelas mayas, que también tienen una gran relación con las cabañuelas que se
se transmitieron hacia los aztecas y que retoman algunos conceptos de la cultura maya y que actualmente tiene que ver mucho con la práctica que hacen nuestros campesinos en el centro del país o en este caso, pues, por ejemplo, en Tlaxcala. Entonces, pues algo que quiero resaltar y que menciona en su tesis Miguel Ángel Cat Collie nos menciona que, pues, sin duda las cabañuelas, pues sí es una práctica que se tenía en Europa, por supuesto, pero que también se tenía esta como noción de las cabañuelas, de este sentido, de tener este pronóstico para el año, eran diferentes, pero complementarias, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues las cabañuelas son un elemento cultural adaptado sin duda por los mayas macehuale y otros grupos de América, pero es claro que hay indicios de que ya existía una práctica entre los mayas durante la época prehispánica, solo que con la manipulación de manera diferente, porque los sistemas para pronosticar el clima no son exclusivos de cierta cultura, ¿no? Nos menciona en su tesis Miguel Ángel. Entonces, en este sentido, pues es muy claro que las cabañuelas es una práctica ancestral que se tenía desde antes de la llegada de los españoles. Por supuesto, llegan y se modifican algunas cosas y lo que tenemos actualmente, pues sin duda ha sido a través de un legado, no solamente un legado de lo que nos platicaban nuestros abuelitos o bisabuelitos, sino también algunos registros que se han tenido. Entonces, también les invito por último a que puedan consultar algunas tesis de licenciatura o posgrado que hacen al respecto de este tema y que sus preguntas centrales en esto es eso, ¿no? Las cabañuelas realmente son una pseudociencia, realmente sí pueden pronosticar o no, pues les invito a que puedan realizar esta lectura de estas tesis o también que ustedes puedan hacer sus anotaciones de estas 4 secciones, ¿no? Que les comentaba, ¿no? De todo enero y que lo puedan contrastar con lo que ocurre o lo que ocurrirá en este año 2025 para ver realmente si es efectivo o no. Pero sin duda es una gran práctica que nos permite conocer más nuestro entorno y sobre todo, pues ir a hacer esta práctica, por así decirlo, de ser más observadores y que podamos conectarnos con nuestro planeta. Pues les agradezco muchísimo que estuvieran en este podcast. Realmente créanme que fue creado con mucho cariño, fue bastante complejo porque para mí fue un tema, pues, reciente, complejo de investigar en varias fuentes y sobre todo, pues, también me recordó, pues, todos estos consejos o todas estas prácticas que hacían mis ancestros, mis abuelitos y que, pues, esperemos que si ustedes todavía tienen con ustedes a sus abuelitos en vida, pues, por favor, pregúntelos para ellos qué son las cabañuelas y, pues, también hagan sus anotaciones. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo Exclusivas por el Planeta. Por favor, no olviden suscribirse a Exclusivas por el Planeta, darle like a este video. Por favor, ayúdenos compartiendo. Para mí sería un honor que puedan compartir este video y sobre todo comenten en la caja de comentarios qué les pareció este tema o si ya sabían algo al respecto. Nos vemos muy pronto.